Esto es de Bitcoin House y te damos la bienvenida a la siguiente clase de este curso de inversiones en Bitcoin y criptomonedas. En esta clase vamos a explicar cómo fue que nació Bitcoin. Y después de entender lo de la clase anterior, es posible que te hayas preguntado dónde están escritas todas estas reglas y lineamientos que determinan y gobiernan el funcionamiento de la red de Bitcoin. Y eso también lo vamos a explicar en esta clase. Para entender el origen de Bitcoin y entender en dónde están escritas todas estas reglas y las premisas de las que hemos estado hablando, vamos a revisar un poquito de la historia de Bitcoin. Podríamos decir que Bitcoin nace el 31 de octubre del año 2008 cuando Satoshi Nakamoto publica un documento conocido como el White Paper o el papel blanco de Bitcoin. Ahora, ¿quién es Satoshi Nakamoto? Probablemente nadie lo sabe. Hay gente que piensa que fue un grupo de programadores que trabajaron en conjunto para diseñar el sistema de Bitcoin y existen otras teorías, pero realmente nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. Lo importante es que publicó este documento y un poco más tarde publica también el software que hace posible que Bitcoin funcione. Y ahora lo vamos a ver. Este documento del que platicábamos, el White Paper de Bitcoin, es un documento que en realidad cualquiera puede descargar en internet. Esta es una versión traducida al español, el original está en inglés, pero vamos a revisarlo rápidamente. Vamos a leer primero este abstracto o una parte de él y dice: una versión puramente electrónica de efectivo permitiría que los pagos en línea fuesen enviados directamente de un ente a otro, sin tener que pasar por medio de una institución financiera. Aquí se empieza a notar desde el principio uno de los principales objetivos de Bitcoin, que era crear un sistema de pagos electrónicos sin intermediarios. Y seguimos, firmas digitales proveen parte de la solución, pero los beneficios principales se pierden si existe un tercero confiable para prevenir el doble gasto. Ese tercero confiable es las instituciones financieras o los bancos de los que hemos platicado. Proponemos una solución al problema del doble gasto utilizando una red usuario a usuario. Aquí ya también se empieza a hablar de una solución al problema de la seguridad, el problema del doble gasto del que también ya hemos platicado. La red coloca estampas de tiempo a las transacciones al crear un hash de las mismas en una cadena continua de pruebas de trabajo basadas en hashes, formando un registro que no puede ser cambiado sin volver a recrear la prueba de trabajo. Aquí habla justamente de este proceso en el que los mineros usan todo su poder de procesamiento para encontrar el nonce del que ya hemos platicado. La cadena más larga no solo sirve como la prueba de la secuencia de los eventos testificados, sino como prueba de que vino del gremio de poder de procesamiento de CPU más grande. No vamos a leer todo el documento porque realmente es bastante extenso, pero quiero que vean algunas cosas importantes. Por ejemplo, aquí menciona que lo que se necesita es un sistema de pagos electrónicos basado en pruebas criptográficas en vez de confianza. Este es uno de los aspectos más importantes de Bitcoin, porque en este ecosistema lo que se busca es encontrar una manera de crear un sistema de pagos electrónicos en el que no haya necesidad de confiar en nadie. Porque bueno, todos sabemos que en el mundo digital es muy difícil poder confiar en alguien y con Bitcoin no es necesario. No hace falta confiar en nadie porque todo es verificable. Incluso en el ecosistema Bitcoin existe un dicho muy famoso que dice Don't trust, verify. O sea, no confíes, verifica. Acá, por ejemplo, habla del problema del consenso, cómo crear un mecanismo de consenso para que todos los nodos agregaran la misma información a su libro de registros. Y empieza a hacer mención de que, para empezar, lo que se necesita es que todos los nodos tengan una copia completa del libro de registros. Y acá justamente hace mención de el mecanismo de consenso, el proof of work. Podemos ver, por ejemplo, que dice: la prueba de trabajo envuelve la exploración de un valor que al calcular un hash, tal como SHA-256, el hash empiece con un número de bits en cero. Implementamos la prueba de trabajo incrementando un nonce en el bloque hasta que un valor es encontrado que dé el número requerido de bits en cero para el hash del bloque. El bloque no puede ser cambiado sin rehacer todo el trabajo. A medida que más bloques son encadenados después de este, el trabajo para cambiar el bloque incluiría rehacer todos los bloques después de este. Aquí vuelvo a hacer mención de por qué la cadena más larga es la que será tomada como verdadera.
Acá hace una descripción del proceso en la que los usuarios transmiten la información de una transacción a los nodos verifican, se busca la prueba de trabajo, etc. Es como un resumen de todo el proceso. Acá menciona, por ejemplo, este asunto de que si un nodo recibe dos versiones diferentes de la cadena, debe conservar ambas versiones hasta que una de las dos se vuelva más larga y sería tomada como válida. Aquí habla del incentivo que reciben los mineros, etc. En fin, no vamos a revisar el documento completo, pero quería que lo conocieran y que sepan que cualquiera lo puede descargar desde cualquier lugar, en cualquier momento, y esto es un documento público. Esto fue lo que publicó Satoshi Nakamoto en el 2008 y que dio nacimiento al sistema de Bitcoin. Un poco más adelante en la historia, el 3 de enero del 2009 se mina el primer bloque, conocido como el bloque Génesis. Este bloque tiene un asunto muy interesante y se los voy a mostrar. Recuerdan que en una de las clases pasadas, cuando estábamos hablando de los rescates bancarios, les dije que pusieran atención en el término bailout porque lo íbamos a tocar nuevamente más adelante. Este es el momento. Fíjense, aquí podemos ver el contenido del primer bloque, del bloque Génesis. Dentro de este bloque vemos que la transacción Coinbase tiene este código. La próxima clase vamos a explicar lo que es la transacción Coinbase, pero por ahora basta que vean lo siguiente. Si tomamos este código, lo copiamos y lo introducimos en un convertidor de código hexadecimal a texto, nos arroja este resultado. Esto de aquí es el título de un artículo publicado el 3 de enero del 2009 en el periódico británico The Times. Y aquí lo podemos ver, The Times. Y aquí lo que dice es que el canciller inglés está a punto de tomar la decisión de llevar a cabo un segundo rescate bancario. Creo que esto nos puede dar una pista de la ideología que hubo detrás de la creación de Bitcoin y ayudar a darnos cuenta de que la creación misma de este sistema es en sí una protesta ante este sistema bancario que gobierna el mundo y que está arreglado para beneficiar a unos cuantos. Si nos regresamos a la historia de Bitcoin, vemos que unos días después, Satoshi publica también el software de Bitcoin, que hoy en día es conocido como Bitcoin Core, gracias al cual se puede correr el sistema de Bitcoin. Y es justamente el software que un nodo o un minero necesita descargar a su computadora para ser parte de este sistema. Y en realidad es algo que cualquiera puede hacer, basta ir a este sitio bitcoin.org y aquí está la descarga del software para Windows, para Mac, para Linux, etc. Y luego un poquito más adelante, el 12 de enero de ese mismo año, se lleva a cabo la primera transacción de Bitcoin. Ya habían sido minados muchos bloques, 169, pero realmente hasta ese día nunca nadie había enviado Bitcoin a otra persona. Esta primera transacción se lleva a cabo entre Satoshi Nakamoto y Hal Finney, que era uno de los cypherpunks más activos en la época, y podemos verlo aquí justamente en el bloque 170, en el explorador de bloques de blockchain. Podemos ver, bueno, toda la información que contiene un bloque y aquí podemos ver ya esta primera transacción. Esta es la transacción Coinbase, que es la recompensa para el minero y es lo que vamos a ver la próxima clase. Y aquí está el envío de Bitcoin que hizo Satoshi Nakamoto a Hal Finney. Esto es todo por esta clase, nos vemos en la próxima.